Muchas personas suelen preguntarme, ¿qué libro recomiendas para conocer a los principales exponentes del pensamiento histórico? Yo tengo esa respuesta muy clara y te la voy a mostrar en este video. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. El día de hoy voy a hablarte de un libro muy especial. Un manual de historiografía escrito por la doctora Sonia Corcuera de Mancera, historiadora mexicana, maestra de Historia de México y doctora en Historia por la UNAM. Ella escribió este libro, Voces y Silencios en la Historia. Un libro que explora el pensamiento de historiadores y filósofos a lo largo de los últimos 200 años. Es un libro que la verdad te ayuda a conocer a fondo todo lo que se ha escrito sobre historia en los últimos tiempos. ¿Qué te parece si vamos echándole un vistazo desde la introducción? Este texto, palabra que viene del latín y significa tejido, es una invitación para ver las distintas telas históricas que los buenos historiadores han dejado en los últimos siglos. El lector podrá tocar esas telas, sentir sus texturas diversas, percibir sus posibles fallas, apreciar la aparente sencillez o la sutil complejidad de la trama. Con esas emotivas palabras, literalmente inicia el texto. Pero brincando de la introducción al primer capítulo, ella nos va a presentar una serie de filósofos que marcaron tendencia en el siglo XIX. Son los constructores del idealismo alemán. Bueno, empezando por Rousseau, que quizá digas, ok, él es francés, no alemán. Pero después tendremos a Herder, a Novalis, a Fichte, Schelling y Kant. Ella nos va a introducir en el contexto histórico. Por ejemplo, de esta época, que es la construcción del idealismo, se viene de una desilusión a la Ilustración, de pensar que la naturaleza humana era homogénea, inmutable. Las guerras napoleónicas que dejaron devastada a Europa mostraron lo contrario. Y en el contexto histórico, ya no se va a pensar en la historia de individuos. Digamos que quedó como una especie de resentimiento con Napoleón, donde dicen no, ¿saben qué? Ya no es una historia individual, es una historia de pueblos. Y más importante ahí, no solo de decir pueblos de manera vaga, una historia de naciones, naciones que para este periodo ya están consolidadas. La escritora va a atender a la visión histórica de cada uno de estos pensadores, expresada a lo largo de su obra. Claro, sin olvidarse de ese contexto tan importante. El segundo capítulo trata de la realización del idealismo, encarnado en la figura de Hegel. Es para mí el filósofo más importante y destacado de la modernidad. Dentro de la historia dejó un modelo bastante sólido de cómo entender y trabajar la historia. Modelo que serviría no solamente a discípulos, sino incluso a antagonistas como Marx. En este capítulo, la doctora Corcuera nos va a ir acompañando con paciencia y muy buena pluma para explicarnos conceptos como la dialéctica hegeliana, el espíritu absoluto y otras reflexiones que fue dejando Hegel en el libro Lecciones para la filosofía de la historia universal. Es más, quisiera rescatar una cita de este libro. La filosofía de la historia es el alma que dirige los acontecimientos mismos, el mercurio de las acciones de los individuos. Es, en resumen, la razón de ser de los acontecimientos. Lo decisivo en la integración de la vida no es la obra de ningún individuo, por genial que éste sea, sino la contribución de todo un pueblo.
Escapemos de las ideas para aterrizar en el mundo material, del idealismo al materialismo. Y como no puede ser de otra forma, la figura de un hombre de barba canosa, traje oscuro, aparece. Y detrás de él suena el himno de la URSS. Claro, estoy hablando de Karl Marx. Nuestra autora aquí no solamente se va a limitar a presentarnos a Marx y a toda su obra, sino que antes de eso nos va a dar esa línea que conecta el idealismo con el materialismo, ese vertiginoso paso que nos llevó de estar pensando en cuestiones metafísicas a venirse a pensar en los medios de producción. Recordemos, este libro siempre trabaja con contextos, pensamiento, contexto. En el caso de Marx, obviamente vamos a hablar de la revolución industrial, de las fábricas, de todas esas condiciones laborales que le permitieron a él pensar su historia como medios de producción, economía y evidentemente la dialéctica entre opresores y oprimidos. Debo aclarar que esta forma de pensar la historia, de hacer historia, no pegó en el mundo académico, así como que no llegó Marx con el Capital y todo el mundo pues fue a alabar a Marx, ni nada de esto. En el mundo académico pasarían décadas para ser aceptado dentro de los círculos intelectuales. Propiamente dicho, lo que va a ser Europa del Este con la instauración de la Unión Soviética y el triunfo de la revolución. Mientras que en Occidente las ideas de Marx empezarían apenas a permear la historia hasta los años 60, incluso 80. ¡Chairo! 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 Y bueno, mientras Marx incita a los obreros del mundo a unirse, nosotros salgamos de la fábrica. Eso sí, sin alejarnos demasiado, porque podremos ver que en el siglo XIX el mundo entero se convulsiona entre huelgas, revoluciones y guerras. Es aquí donde, idealistas y materialistas pueden ver las cosas con optimismo. Pero Sonia Corcuera nos presenta a un filósofo y su amigo historiador que ven las cosas más bien con pesimismo. Estoy hablando de Arthur Schopenhauer y Jacobo Burckhardt, a quienes ella nombra rebeldes de la cultura. Es un rebelde, te lo aseguro, un rebelde sin causa. ¿Por qué? Bueno, porque centrándonos en la figura de Burckhardt, ampliamente influida por Schopenhauer, él buscaba un refugio de esa abrumadora modernidad industrial, de cómo se iban cayendo a pedazos los valores de la época, las viejas estructuras sociales que le daban sustento a la realidad. Entonces, en ese afán de escapar del mundo, encuentra la historia. Y en la historia, él se va a olvidar de la política, se va a olvidar de las guerras, y va a centrar su ojo en algo más trivial, quizá, para su época, pero que haría que su obra fuera pionera de la historia cultural. Su libro titulado La cultura del Renacimiento en Italia es donde él intenta hacer un bello retrato escrito de lo fascinante que era la Florencia Medici y toda la explosión artística que se dio en la península. Es más, veamos qué nos dice Sonia Corcuera sobre Burckhardt. Sus observaciones sobre la pintura resultan estimulantes porque son originales y atrevidas. Con la llegada del Renacimiento a Italia, la pintura, medio visual que expresa todo el carácter y la pasión humanas, dejan de estar sujetas a la arquitectura. El artista queda libre para desarrollar su propio genio y representar la realidad a la manera de un narrador inspirado que desea componer y dar a conocer una historia clara y bella. Burckhardt distingue el trabajo de Giotto como precursor en ese momento glorioso y fugaz, cuando el arte alcanza su más alto nivel de excelencia. Por desgracia, para este historiador, ni siquiera la historia pudo salvarlo
del pesimismo que llevaba dentro, ni de todas las desavenencias políticas que se veían. Digo, es que en serio, el mundo en ese momento era un auténtico caos, y sobre todo para un espíritu conservador como el de Burhan. Él voltea a ver con tristeza, preocupación, la cultura europea y a la cultura occidental en general, a la cual no le auguria nada bueno. Piensa que puede ver un renacimiento en el futuro, pero no lo ve como algo cercano, algo a corto plazo. Incluso él les dice a sus lectores que no hay nada que hacer, que es mejor simplemente sentarse y esperar, contemplar el mundo y olvidarse de todas aquellas cosas prácticas para cambiar los tiempos que vienen y simplemente juntarse con algunos espíritus afines y contemplar con amor el tiempo pasado. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas. Pero dejemos a esos tristes y amargados y vayamos al siguiente capítulo, el cual está dedicado a un filósofo alemán muy especial, que ya le dediqué un video en este canal. Estoy hablando de Friedrich Nietzsche. Y más allá de las consideraciones intempestivas, que por cierto te dejo la tarjeta por aquí o por acá, Sonia Corcuera va por todo el pensamiento de Nietzsche aplicado a la historia. Sí, así como lo es, todo el pensamiento de Nietzsche. Es más, ella lo expresa en la siguiente cita. A continuación veremos que el pensamiento filosófico de Nietzsche aplicado a la historia se entiende como una voluntad de dejar estar alejado. En otras palabras, se traduce en un deseo de reencontrar la realidad como la entendió Heráclito. Nietzsche quiere rectificar un error, el que, a su parecer, cometió el hombre griego cuando aceptó como camino a seguir las ideas platónicas. En este capítulo trata temas diversos de Nietzsche: lo apolíneo y lo dionisiaco, la voluntad de poder, el eterno retorno, incluso el Übermensch o superhombre. La verdad es uno de mis capítulos favoritos porque explora prácticamente todo el pensamiento nietzscheano. Y no solamente lo hace de manera sencilla, amena, sí llega a haber momentos bastante densos, porque así lo requieren. No es que tampoco es no tiene que ser sencillo, señores. Pero lo mejor es que en toda esa parte ella te incita a leer la obra del filósofo. Es como, aquí está el resumen, pero voy por más. Y, es que a mí me encanta que hagan eso realmente. Y que prácticamente, se atreve a explorar casi cada rincón de Nietzsche. Honestamente, sí, de mis secciones favoritas del libro. Después de esto viene, ahora sí, la parte más densa, hablando de densidades, hablando de partes difíciles, porque vamos a ver cómo la historia se convierte en una ciencia. La consolidación de la historia como ciencia es, como les digo, el capítulo más denso. Este y el que sigue sobre el positivismo. Estos dos, van a ser bastante metódicos, porque literalmente los autores son así de metódicos. Entonces entender su pensamiento pues es bastante bien estructurado, pero quizá para algunos espíritus libres sea un poco cansado. Aquí vamos a explorar primero a dos autores. Uno va a ser Humboldt y el otro Rank. Humboldt, quien también es considerado uno de los precursores de la geografía humana, pues empieza a explorar el mundo como un buen naturalista y se da cuenta de algo interesante que a lo mejor hoy a los historiadores nos parece obvio, pero recordemos que el siglo XIX es una época cientificista, todo se quiere explicar a través del método científico. Humboldt voltea a ver el mundo natural, voltea a ver el mundo humano y dice, reyes, aquí hay algo terrible si queremos entender los acontecimientos, si queremos entender los hechos. Y es que no sucede como en la naturaleza. En la naturaleza tú tomas una cosa, un fenómeno, vamos a ponerlo así, y puedes experimentar con él.
puede repetirse siempre de la misma manera. Vamos, ahí están las leyes de Newton, ahí está la química, todo eso. Pero con el ser humano no pasa lo mismo. O sea, literalmente somos random. Nos aventamos de un lado para otro. Podemos tomar decisiones que a lo mejor podríamos hablar de leyes, en la sociología, todo eso. Pues al final siempre hay como ciertos elementos aleatorios que vienen con el libre albedrío que tiene el ser humano. Entonces Humboldt dice, ok, no podemos experimentar la historia de la misma manera que otras ciencias. Así que, ¿qué nos queda? La diplomática, los documentos. Y entonces, a través de ellos, narrar lo que realmente sucedió. Bueno, eso es lo que dice Humboldt. De Ranke también podría hablar largo y tendido. Y que de hecho tengo un video aquí en el canal, cuando fue aniversario luctuoso de Ranke precisamente, donde di lectura al capítulo completo de Sonia Corcuera respecto a Ranke. Así que, ¿qué más? Te lo estoy regalando ahí. Sí, yo sé que dije de Nietzsche que ya incita a leer al autor, y aquí yo prácticamente te estoy regalando un capítulo, pero es para que leas el libro. Que por cierto, si lo quieres leer, adquirirlo, ya sabes, en la descripción va a estar el link para que puedas adquirir este libro. Pero bueno, regresando a nuestro buen amigo Ranke, pues simplemente digamos que él va a sentar las bases de una metodología para acercarse a los documentos, para crear cierta objetividad histórica. Él tiene esta idea de que los documentos nos cuentan lo que realmente sucedió. Y bueno, que si son documentos oficiales, por algo están en un archivo histórico, porque son importantes, porque se les considera verdaderos. Ahí esa va a ser la manera de trabajar de Ranke, donde el autor se disuelve y deja que flote la verdad a través de los archivos históricos. Después de esto vamos a tener la entrada al positivismo. Sí, también historia entró el positivismo. Bueno, si eres nuevo en la historia, pues wow. El positivismo no es ser optimista y sonreír, amigo. ¡Que nadie te apague! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es tuyo! ¡Es tu sonrisa! No, es toda una corriente de pensamiento que se liga directamente con lo empírico, lo comprobable y lo científico. Y los veteranos, las viejas lechuzas que ya han leído bastante historia, pues creo que no tengo que explicarles qué es la historia positivista. Pero vamos a hablar un poco de ello. El positivismo va a ser un periodo breve, pero que deja huella en la historiografía. Sí, le pese a quien le pese, el positivismo nos ha dado las bases con las que incluso hoy en día trabajamos. Pero más importante aún, en esta época, en el siglo XIX, donde se vienen profesionalizando diferentes áreas del conocimiento que antes se tenían solo como artes liberales, como parte de la filosofía, pues va a tener la historia ese rango de ciencia, de materia digna de entrar a la universidad. Así que estudiantes de historia le debemos mucho al positivismo, aunque nos caiga gordos. Pero bueno, ¿qué puedo decirles del positivismo? Esta idea del progreso. Muchas veces en la actualidad el positivismo está visto como algo retrógrado, entonces hablar de positivismo y progreso a lo mejor hay quienes les haga disonancia. Pero en su momento era esa la idea, pasar del mito a la filosofía, a la ciencia, al positivismo. Un poco aquí esa escalerita de progreso que va marcando precisamente Auguste Comte, padre del positivismo. Y dentro de la historia hay dos personajes cuyos nombres me cuesta trabajo, así que los leo, que son Charles Victor Langlois y Charles Segnobos. Sí, no sé francés. Alguien si gusta ahí mandar un audio de cómo se pronuncia eso. Este par escriben uno de los manuales más influyentes de cómo trabajar la historia. Se van a tomar un tanto de las ideas de Ranke sobre los documentos, los archivos, que ellos son los que expresan la verdad.
Y entonces nos van a ir enseñando cómo acercarnos a las fuentes documentales, a los archivos, cómo leerlos, cómo transcribirlos y cómo estos archivos deben comprobar, 1, lo que realmente sucedió, 2, el crecimiento, la evolución, el progreso de la historia, y 3, que el historiador no existe porque debe eliminarse, suprimirse y dejar que la verdad objetiva de los documentos, si aquí volvemos a arranque, sea lo que realmente cuenta. Dejamos al lado cualquier sesgo ideológico, cualquier sesgo religioso, cualquier idea propia. Son los documentos los que hablan en la historia. El historiador solo está ahí para hacerlos notar, nada más. Sí, hoy nos resulta chocante, pero bueno, en su momento esto nos ayudó a estructurar cómo trabaja el historiador. Y vamos a ver que más adelante pensadores, historiadores como Marc Bloch y Lucien Febvre romperían con todo esto, y no se diga después con la nueva historia, en la historia cultural y demás. Pero bueno, para lo que había en el siglo XIX, pues fue necesario pasar de ser una narrativa, algo para intelectuales ahí aburridos que no tienen nada mejor que hacer, para viejos amargados como Burckhardt, a ser una ciencia profesional que se estudia en la universidad. Este es, hasta ahora, el recorrido de la historiografía en el siglo XIX, según Sonia Corcuera. Sin embargo, nunca les dije el subtítulo: Voces y silencios en la historia, siglos XIX y XX. Por lo cual, hay una segunda parte. Una segunda parte que, créanme, está más cargada de emoción que la primera. ¡Es tan emocionante! ¡Siento que voy a explotar! Así que, si no te la quieres perder, suscríbete, dale a la campanita para que cuando salga el siguiente video, tú ya estés ahí listo con tus palomitas y quizá con tu libro de Sonia Corcuera, listo para comentar, sí, lo que opines de este fabuloso libro. Y bueno, el tiempo cuando uno se divierte, bueno, que yo me divierto haciendo esto, espero que ustedes también viendo el video, pues el tiempo pasa volando. Así que bueno, no me queda nada más que agradecerles por llegar hasta aquí, que si el video les gustó, les fue útil, me dejen su pulgarcito arriba, y ya saben lo que les acabo de decir de suscripciones y demás, y nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.